abordando este tipo de ítems, pero en la medida de lo posible trataré de desglosarle partiendo de las cosas básicas y fisiológicas para poder entender cómo se hace una interpretación de gases. Entonces hay muchas cosas que de pronto no les van a quedar clarísimas hoy día. No van a salir ya expertos para leer gases de una sola vez, pero entonces sí tenemos que hacer una aproximación a esta interpretación, ¿no? En el momento que tengan dudas, me pueden levantar la mano, me avisan, nos detenemos un momento, analizamos la información para que le quede claro. ¿Ya han tenido alguna aproximación a este tema? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Algo de fisiología? ¿Fisiología de gases? Más o menos. Bueno, ustedes como están apenas empezando el pregrado, no hace mucho tuvieron que haber pasado por bioquímica, porque hay muchas cosas de química y de física que vamos a ver aquí. Incluso en la revista todavía hoy con los internos les pregunto, bueno, empecemos con química, le decimos a ustedes que están más cerca antes de hablar de medicina. Y entonces hay veces se le olvidan ahí cositas básicas de gases, por ejemplo, presiones, presión barométrica, fracción inspirada de oxígeno, en fin, componentes de la atmósfera. Todo eso es fundamental entonces para llegar a una interpretación. La idea entonces es que queden con una nociones iniciales para su interpretación. Si le quedan dudas de una vez hoy lleguen a resolverlas, a tratar de identificar dónde está la confusión para tratar de aclararla, y así mismo van avanzando en este campo. Bueno, alguien cuando ustedes en algún momento lleguen a hacer o a tener alguna especialidad en cualquier rama, yo siempre les digo, un especialista no es porque sea porque tiene un coeficiente intelectual no, es porque se ha dedicado a leer un grupo de temas más número de veces. Ese es un especialista, un mismo grupo de temas más veces. Entonces cada vez que van a leer este tema y cada vez que se van a acercar a él, van a entender más. Yo aún todavía, cada vez que lo leo, aprendo más cosas. Bueno, entonces arrancando como introducción, la diapositiva más larga que tengo. Entonces la determinación que se conoce como gases sanguíneos, hay que aclarar que tenemos componentes de gases arteriales y tenemos gases venosos. Los gases venosos tienen otra connotación y lo vamos a dejar para un nivel mucho más avanzado, porque eso necesita usted tener un paciente invadido con un catéter central, que no lo tenemos en todo lado, que solamente prácticamente lo vamos a encontrar en una unidad de cuidado intensivo. Entonces tenemos componentes arteriales y venosos, esta charla será de arteriales, y que permite por una parte la valoración de la función pulmonar en términos de oxigenación y ventilación, y por otro el estado ácido-base, o sea, establecer el diagnóstico de las alteraciones de su equilibrio en términos de acidosis o alcalosis y su etiología respiratoria o metabólica. Entonces esta charla vamos, primero, gases arteriales. Nos vamos a centrar en los primeros dos ítems que están en rojo, oxigenación y ventilación. La otra parte del estado ácido-base sí voy a contar algunas cosas para que podamos ir interpretando, pero se va a hacer una profundidad en esta parte de ácido-base cuando ustedes, creo que para el jueves tienen programado equilibrio ácido-base, y ese día lo van a revisar con el doctor Hugo Páez. Entonces hoy vamos a hablar algo de ácido-base, pero nos vamos a concentrar en los dos primeros ítems, oxigenación y ventilación. ¿Ok? Bueno, lo primero que tenemos que asegurarnos es que esos gases sean arteriales. ¿Por qué? La zona más frecuente donde se toman los gases arteriales es en la zona de la muñeca. Ahí en la arteria, ¿cuál? ¿Radial o cubital? Radial. Como ustedes ya saben, si han revisado anatomía, ahí cerquita está la vena. Entonces, en unas pacientes, un porcentaje de pacientes que tienen variación anatómica, y a veces la vena está un poco por delante de la arteria. Entonces, cuando se toman, se cree que se está tomando arterial, pero resulta que se está tomando una muestra venosa, y la interpretación es muy diferente. Y es tan importante esto, que con solo una décima parte de la muestra que tenga un contenido venoso, ya me hace disminuir un 25% la presión arterial de oxígeno. Ahora, si la jeringa está mal preparada y queda con una burbuja de aire, también altera el resultado. Con una burbujita de aire, obviamente me va a quedar una muestra con mucho oxígeno y con poquito CO2. Otra consideración, el paciente cuando usted le va a tomar la muestra, eso es una muestra dolorosa, entonces eso hay que tomarlo en el momento adecuado. Eso no es, vaya a tomar los gases arteriales a estos 10 pacientes, no. Tiene que estar plenamente indicado para que los vamos a usar. Y como produce dolor, el dolor es una de las cosas que hace alterar el patrón respiratorio. Entonces el dolor
hace que aumente la frecuencia respiratoria de manera fisiológica, y esto, al aumentar la frecuencia, va a disminuir la presión de dióxido de carbono, y que sea en un contexto clínico adecuado, como les decía. ¿Listo? Como les decía, entonces también no es fácil la interpretación, difícil entre comillas, porque no es que sea tan difícil, sino que es un tema de los que hay que abordar 2 y 3 y 4 y 5 veces, y las veces que sea necesario para poder comprenderlo. ¿Recuerden el test de Allen? ¿Han leído algo de eso? Listo, ahí está la figura, ustedes ya saben cómo es. Se ocluyen los dos campos arteriales, el cubital y el radial, luego se libera el cubital y se antes de eso pues se empuña la mano, se queda 1 minuto, después la mano debe se estira, está totalmente blanca, y ahí es donde se libera. Entonces en ese momento, como está fluida toda la circulación arterial, la mano debe estar blanca. ¿Ok? Después de eso libera la zona cubital, y la interpretación es que en menos de 7 segundos la mano ya haya recuperado su perfusión, es decir, esté rojita. Es indeterminado si está de 8 a 14 segundos, y es anormal si está mayor a 14. ¿Por qué? Porque como es una punción arterial, esto tiene sus complicaciones. Dentro de las complicaciones puede haber una obstrucción de la arteria radial, y si resulta que la cubital ya estaba lesionada por algo, enfermedad aterosclerótica, una placa de grasa, entonces, y se lesiona esa, entonces la mano va a quedar sin perfusión. Entonces por eso es que el test de Allen prueba la zona cubital. La cubital tiene que estar buena, por si algo pasa en la radial, la cubital suple esa demanda de sanguíneo. ¿Qué datos vamos a obtener en la muestra de gases arteriales? Entonces tenemos unos datos de medición directa y otros que la máquina calcula, o sea, derivados, cálculos, estimación. De la medición directa vamos a tener, entonces vamos con los parámetros. PaO2, fíjense que esta A es minúscula y corresponde a presión arterial de oxígeno. Cuando es A mayúscula es presión alveolar, y cuando es V de vaca es venosa. ¿Ok? Segundo ítem de medición directa, presión arterial de CO2. ¿Cuál es el CO2? Dióxido de carbono. Y la otra medición directa, que es el pH. ¿Ok? A partir de estos datos, entonces la máquina va a hacer otros datos que son derivados, haciendo fórmulas matemáticas que ya tienen ahí prediseñadas. Y lo primero que va a calcular es el CO2 total. Siguiente es el HCO3, que es el bicarbonato. Y la BE, que no la vamos a tocar mucho en este tema porque no es más de ácido base, pero para que lo vayan sabiendo, la BE es base exceso. ¿Claro hasta ahí? Medición directa y derivados. Vamos entonces con el primer ítem, la presión arterial de oxígeno. ¿De qué depende? ¿Sí? ¿Qué es la presión arterial? Es la presión de oxígeno que viene desde la atmósfera, atraviesa la nariz, el árbol traqueal, bronquial, llega al pulmón, llega al alvéolo, atraviesa ya el capilar, y ahorita les voy a mostrar un esquema de eso, y llega hasta la sangre. Esa presión de oxígeno es la presión arterial de oxígeno. ¿Ok? Acuérdense, A minúscula. ¿Qué nos indica esta presión arterial de oxígeno? Como su nombre lo dice, es un indicador de oxigenación. Entonces aquí va una palabra clave. Presión arterial de oxígeno igual a indicador de oxigenación. ¿Listo? ¿Y qué manifiesta eso? Es una expresión de qué tan eficaz está la ventilación y la perfusión en este momento. ¿Sí? Y asimismo la difusión alveolo-capilar. Ahorita les voy a mostrar un diagrama donde les va a quedar de pronto más claro esto. ¿Qué es la ventilación? Es el fenómeno por el cual el aire pasa a través del alvéolo. Es el alvéolo, la estructura del pulmón allá, que está capacitada para recibir aire y pasarlo acá atrás donde está el capilar sanguíneo para que vaya a los tejidos. Ese es el alvéolo. ¿Y qué trata el término perfusión? Perfusión trata de la cantidad o del flujo de sangre que va por el capilar. Entonces, ventilación en el alvéolo, perfusión al lado del capilar. Entonces, esa eficiencia me la expresa la presión arterial de oxígeno. ¿Qué determina? ¿De qué depende esa presión arterial de oxígeno? Primero, presión barométrica. Entonces, pregunta de bachiller. ¿Cuál es la presión barométrica a nivel de Bogotá? Uy, pero yo pasé hace ya mucho tiempo por ahí. No, pero ¿cuántos milímetros de mercurio? Porque estos datos van a ser expresados en milímetros de mercurio. ¿Una atmósfera a cuántos milímetros de mercurio?
¿Cuánto? 20 milímetros de mercurio. En Bogotá es el que tiene 60. Bogotá, 560 milímetros de mercurio. Presión barométrica de Bogotá, 560. Como la presión depende de la altura, la presión barométrica, asimismo, va a cambiar la cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera. Por eso, entre más alto, menos oxígeno. Entre más cercano al mar, más oxígeno. Ojo, estoy hablando del contenido. ¿Por qué? Porque la fracción de oxígeno sí se mantiene igual. Ya les voy a explicar. Entonces, eso es presión barométrica. Entonces, 720 milímetros a nivel del mar, 560 a nivel de Bogotá, y entre más alto, menos presión. La FiO2, ¿qué es la FiO2? Es la fracción inspirada de oxígeno. Fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué porcentaje del contenido del gas es oxígeno? Entonces, pregunta, ¿cuál es el contenido del oxígeno en la atmósfera? 21%. ¿El resto de la atmósfera qué es? Hidrógeno, argón. No. ¿Cuál? Nitrógeno. ¿Nitrógeno qué cantidad es? ¿Y el algo cuánto es? 78%. ¿Listo? Entonces mire que lo que estamos respirando aquí, la mayor parte es nitrógeno, 78%. 21% es oxígeno y 1% son los demás gases. ¿Listo? Entonces esa es la fracción inspirada de oxígeno. Entonces fíjense que mientras sea atmósfera, mientras sea aire ambiente, siempre la fracción inspirada es la misma. Fracción inspirada a nivel del mar, 21%. Fracción inspirada en Bogotá, 21%. Fracción inspirada a 4.000 metros en el Nevado del Ruiz, 21%. Lo que cambia es la presión, correcto. La única manera de cambiar la fracción inspirada es que yo le ponga al paciente una cánula con oxígeno, porque entonces le está dando más porcentaje de oxígeno, o que le ponga una máscara, o que lo meta a una cámara hiperbárica. Del resto, mientras sea atmósfera, es 21%, la fracción, pero la presión sí cambia. No es lo mismo el 21% de 720 a nivel del mar que el 21% en Bogotá a 560. Entonces, en Bogotá, ¿cuál sería la presión de oxígeno en la atmósfera? El 21% de 560. ¿Eso cuánto da? ¡Wow! Las matemáticas. Bueno, como 100 y pico. Entonces, lo que estamos... entonces hagan la cuenta, 21% a nivel del mar son 21 por 7, son 140, como 160 la presión de oxígeno en la atmósfera allá. ¿Dónde? ¿En Ribacha fue que dijo? Ok, y aquí en Bogotá será mucho menos, 105, 110 milímetros de mercurio más o menos. ¿Qué otro determina la presión arterial? Entonces, ¿qué cantidad de oxígeno me llega al alveolo? Entonces mire que ahí está la A mayúscula, pero ¿qué cantidad logra atravesar hasta el capilar? ¿Sí? Y esa es la diferencia entre la PaO2 con A mayúscula y la PaO2. Esa diferencia se denomina, ¿cómo? Pues diferencia alveolo arterial. Porque es que resulta que el capilar y el alveolo, aunque son estructuras celulares y unicelulares, pero tienen que atravesar una barrera. Hay una barrera, hay una membrana basal, está el endotelio, está el intersticio del pulmón, y por más microscópico que sea, pues eso afecta. Entonces, lo que me permite difundir ahí, y lo que no permite, es la cantidad que no me llega al lado del capilar. Entonces, es la diferencia entre el alveolo y la arteria. Y lo otro es un variable que se llama BQ. BQ es para determinar, es la relación entre lo que se ventila y lo que se perfunde. ¿Sí? Ya les expliqué que era ventilación y perfusión. Y en eso podemos determinar algo que se llama shunt o espacio muerto. Una idea de eso. ¿El espacio muerto qué es? El espacio muerto son las zonas donde pasa aire, pero no hay capilares disponibles para intercambio. Ejemplo, la tráquea y los bronquios principales. Ahí no hay intercambio gaseoso. Eso es mucosa solamente para el transporte y para que llegue allá al alvéolo, pero ahí no hay capilares ni hay intercambio gaseoso. Eso es un espacio muerto, pero es un espacio muerto fisiológico, porque pues obviamente es solamente de transporte, entonces se llama espacio muerto fisiológico. Cuando por alguna razón, por ejemplo, un coágulo en el pulmón, o sea un tromboembolismo, llega y ¡pum!, tapa el capilar, entonces no hay paso de sangre, pero el alvéolo sí se está aireando o ventilando. Entonces eso es un espacio muerto. Diferente es el shunt. El shunt es lo contrario. Son zonas que son
perfundidas, es decir, que la sangre pasa por ahí cerquita del alvéolo para que haga intercambio, pero el alvéolo está tapado. Ejemplo, una neumonía. ¿Listo? Entonces depende de todo eso. ¿Qué cosa? Shum. El alvéolo tapado, pero el capilar sí perfunde. O sea, el capilar llega y pasa con sus eritrocitos listos para que recibir el oxígeno, pero el alvéolo ya está tapado. Si está tapado, pues no hay entrada de presión alveolar. ¿Ok? Y ese es el shoot. Pero un momento, ¿podría repetir el espacio muerto? Espacio muerto es perfundido, perdón, ventilado, no perfundido. Es decir, que pasa aire, pero no hay capilares para intercambio. Bueno, presión barométrica, ya les adelanté, ya les dije, 720 al nivel del mar, 560, y la fracción inspirada siempre es igual al 21%. ¿Claro hasta ahí? Ahora, ¿de qué me depende el oxígeno que me va a llegar al alvéolo? Porque es que no es lo mismo lo que está en el aire, me va a llegar al alvéolo, no es así. Ojalá fuera así. Pero resulta que mientras pasa por la nariz, los senos paranasales, la garganta, la tráquea, los bronquios, sucede una situación de cambios físicos que me terminan disminuyendo lo que me va a llegar hasta el alvéolo. Y eso, ¿cómo se llama? La presión alveolar. Por eso es diferente la presión atmosférica de oxígeno a la presión alveolar. Diferente a la que yo tengo aquí, antesito de entrar a la nariz, a la que ya está al final del alvéolo. ¿Eso por qué se me va a ver afectado? Entonces, mire, obviamente la presión barométrica, porque es la presión que me va a llegar, que me va a empezar a entrar, ¿sí? A nivel del mar más. Y hay que disminuirle lo que hace la mucosa, los senos paranasales. ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál es la función de ellos? Calentar el aire, resonar la voz. Y en ese proceso ellos allá tienen mucosa. Y esa mucosa pues produce moco. Y dentro del moco hay vapor de agua. Entonces hay que disminuir el efecto que tiene ese vapor de agua. Entonces por eso en la fórmula encontramos presión alveolar es igual a la barométrica menos la presión de vapor de agua por la FiO2 menos la presión arterial de CO2. ¿Por qué? Acuérdense de la ley de los gases. Si yo tengo los gases en un recipiente, si hay más gas de uno, pues me disminuye la capacidad o cantidad del otro, y viceversa. Entonces acuérdense que en el alvéolo el otro gas principal es el CO2. Entonces a más CO2, pues me va a dejar menos espacio para el oxígeno. Y lo que normalmente debe pasar es que haya más oxígeno y que sea menor la cantidad de CO2, que es lo que nosotros sacamos, exhalamos y botamos a la atmósfera. Pero también él tiene su lugar en este alvéolo. Entonces de eso depende la presión alveolar. Y aquí está el ejemplo. Ahí la fórmula para que la conozcan, no la van a aprender, pues por lo menos hoy todavía no. Se la van familiarizando, si se la aprenden una vez pues pueden. Pero entonces tengan ahí cómo se hace. Miren cómo entonces al nivel del mar, 109 milímetros de mercurio y la presión alveolar. Y miren Bogotá, 73. Eso es lo que nos está llegando ahorita al alvéolo si estamos sin ninguna alteración. 73 milímetros de mercurio y presión alveolar. ¿Y de eso cuánto nos va a llegar al capilar? Quítele 10. Ya lo vamos a ver. Miren entonces el esquema que les decía. Miren el esquema que les decía. Esto es el alvéolo, ¿sí? Bronquiolo terminal, bueno, todas las unidades estructurales del pulmón. Y se une, estrecha íntimamente con el capilar. Este es el capilar pulmonar, derivado de la arteria pulmonar. Trae la hemoglobina, que es el principal transporte de oxígeno, y el CO2, que la mayor parte viene, no así disuelto, sino que viene en forma de HCO3. Y eso lo vamos a ver ahorita. Viene entonces el CO2, y el CO2 se difunde muy rápidamente, muy fácilmente al alvéolo. Tiene una capacidad de difusión extremadamente alta, mejor que la del oxígeno. En cambio el oxígeno entra y sí tiene que pasar por toda esta barrera, alvéolo capilar se llama, para poder que se una a la hemoglobina y poder irse para los tejidos a llevar su oxígeno. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta muy claro este diagrama. El CO2 se difunde tan fácilmente que la presión del alvéolo, obviamente todo esto va en gradiente de presión, es decir, si el CO2 va a salir, hay menos presión en el alvéolo que en el capilar. Pero esa diferencia de presión del CO2 es tan bajita que con eso es suficiente para que él prácticamente, si está aquí, está allá. Por eso asumimos que la presión arterial de CO2 es la misma presión alveolar. La diferencia es matemáticamente insignificante. No es así con el oxígeno. El oxígeno sí tiene más trabas para entrar. Bueno, entonces el oxígeno igual, gradiente de mayor presión
del alvéolo a menor presión, que es el capilar. ¿Listo? Entonces la sangre viene desaturada en ese espacio, está más avida por el oxígeno, lo deja pasar, lo capta la hemoglobina y se va para la circulación. Pero tiene que pasar por esa barrera. Y la cantidad de oxígeno que hay al lado de allá, con la que hay al lado de acá, ya les dije que aquí en Bogotá al alvéolo llegan 73. Y aquí al capilar, después de atravesar esa barrera, el intersticio pulmonar, eso se resta 10, que es la diferencia alvéolo capilar en Bogotá, más o menos aceptada, 10 milímetros de mercurio. Ahora, presión arterial de CO2. Entonces, como les dije, ¿qué es lo que expresa? Medida la eficacia de la ventilación e indica la cantidad de CO2 en el plasma. Es un reflejo del componente respiratorio de equilibrio ácido-base. El CO2 es fundamental, aunque es algo respiratorio como lo estamos viendo, pero resulta que es el amiguito fundamental para cuando tengamos acidosis metabólica, que lo van a ver más a profundidad el día jueves. ¿Por qué? Si hay mucho ácido en el cuerpo, una de las respuestas o compensaciones que hace el organismo es disminuir la presión de CO2. ¿Cómo lo hace? Hiperventilando. Entonces, por eso los trastornos de la CO2, o del CO2 mejor, se denominan hiper o hipoventilación. Cuando se está hablando de ventilación, está hablando exclusivamente de CO2. Cuando se está hablando de oxigenación, lo que acabamos de ver, del oxígeno. Entonces, dos términos claros: PaO2, oxigenación; PaCO2, ventilación. ¿Listo? Por eso se dice hiperventilando o hipoventilando. Hiperventila, ¿qué es? Aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Y aumentando usted qué hace? Sacar CO2, eso se llama hiperventilar. Disminuir la frecuencia respiratoria se llama hipoventilación, y cuando usted disminuye, ¿qué hace? Aumenta la CO2. Y como vuelvo y les digo, es un proceso respiratorio, pero es fundamental para el equilibrio ácido-base. ¿De qué depende la PCO2? Entonces, de la ventilación al alvéolo, sí, lo necesito. Ya les mostré allá en el alvéolo que el CO2 sale facilito, pero necesito que el paciente o la persona respire. ¿Por qué? Porque si ese aire se queda ahí, pues el CO2 se va a acumular. Necesito entonces que lo saque. Entonces por eso se llama ventilación del alvéolo. Saque ese, ventile, airéelo, como quieran llamarlo. Bueno, como quieran llamarlo, no, técnicamente se llama ventilación, pero ese es el efecto. Bueno, ¿de qué depende? Bueno, del BDBC, que es lo mismo que el espacio muerto y el volumen corriente. El volumen corriente, ¿qué es? El volumen corriente es la cantidad de milímetros de aire que yo movilizo en un movimiento respiratorio. ¿Sí? O sea, cuando yo hago, eso es el volumen corriente. ¿El volumen minuto qué es? Pues lo que yo muevo en un minuto. Entonces, ese volumen por la cantidad de veces que yo respiro en un minuto. Pero bueno, esos son cantidad de datos para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Y de qué más depende? Pues de lo que yo produzco, el CO2, obviamente. Si estoy en un estado catabólico y todo eso, pues voy a producir mucha CO2. Si voy a hacer ejercicio, pues voy a producir CO2 porque estoy metabólicamente activo. Entonces, de lo que cada célula de mi cuerpo produzca CO2, porque ese es uno de los productos al final del proceso energético, ¿qué? Producción de CO2. Bueno, y a la derecha, entonces, lo que yo les decía, la presión arterial es igual a la presión alveolar. ¿Por qué? Por ese mecanismo tan eficiente que tiene. Análisis del pH, ya se complicó esta vaina. Que el pK, que con el logaritmo, que no sé qué. Esto en este momento para ustedes es un dato informativo. Para que sepan pues que la fórmula existe y que en algún momento la van a usar para verificar que los datos de unos gases sean reales, pero en este momento me interesa más que sea solo informativo y que sepan de dónde viene, nada más. ¿Listo? Recuerden que entonces pK, ¿qué es el pK? ¿Ah? Exacto, es el punto donde en una sustancia qué pH tiene para que esté disociado el 50%. Entonces el pKb de la sangre es de 6.1, ahí lo ven, 6.1. Y la fórmula dice más el logaritmo de arriba, HCO3, ¿qué es? Bicarbonato, dividido abajo, ¿qué es? Ácido carbónico. Ácido carbónico. Entonces miren cómo están tan estrechamente relacionados el bicarbonato, el ácido carbónico y el dióxido de carbono. Por eso les digo, este es un ayudante inicial y excelente para la acidosis metabólica. Porque vea que el denominador, o sea, el de abajo es ácido
y el de arriba es una base. ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si está disociado o no, o sea que tiene un hidrogenio más. Y entre eso y el CO2, ¿cuál es la diferencia? H2CO3 y CO2, ¿cuál es la diferencia? Una molécula de agua. Entonces, fíjese cómo con solo CO2, agua, el cuerpo se puede compensar hacia lo básico o hacia lo ácido. Veanlo, entonces lo importante que es la CO2 para el equilibrio ácido-base. Bueno, entonces en cuanto al pH, pH de la sangre, ¿cuál es? ¿El que dice ahí? Esos son extremos, ¿no? Rara vez, o sea, ¿cuántas veces he visto un pH de 6,85? Para ahí 2 veces. Y de 7,8, nunca. Entonces, los rangos compatibles con la vida, entre comillas, es de 6,85 a 7,8. ¿Por qué? Porque cuando están en esos extremos el paciente está muy mal. Y el rango normal entonces es de 7,35 a 7,45, con un valor medio de 7,40. Ese es el pH normal de la sangre. ¿Ok? pH normal de la sangre. Cuando está más de 7,45, o sea que está sobrando sustancias bases, eso se llama entonces alcalemia. Cuando está por debajo de 7,35, decir que lo que está sobrando por todo lado es ácido, eso se llama acidemia. ¿Claro está ahí? ¿Preguntas está ahí? ¿Mucha información? ¿Poquito? Bueno. Y en el análisis del pH, pues obviamente esto es una representación de las concentraciones de iones de hidrógeno, que esa es la sustancia, ese es el protón ácido que tenemos en nuestro cuerpo y que tiene como resultante la producción de muchas sustancias, bueno, de muchos procesos. Entonces a la derecha tenemos un cuadro como, de acuerdo al grado de pH, así mismo la concentración de hidrogeniones. Entonces ya se sabe que entre más bajo el valor de pH, más ácido, por lo tanto, más cantidad de hidrogeniones. Al contrario, más de 7,4, menos cantidad de hidrogeniones, por lo tanto, más básico, o sea, alcalemia, y menos concentración de hidrogeniones. Esta tablita es solo para mostrar eso. ¿Qué hay que decir del pH? Que el pH no se le da un tratamiento. Es que tiene un pH 7,30, hay que darle tratamiento al pH. No, porque resulta que eso no tiene consecuencias o beneficios clínicos. No es como en un laboratorio, que usted tiene aquí un ácido y entonces diga, ay sí, pues echémosle de base y listo, se compensó. En el cuerpo no es así. Si usted tiene una acidosis en un paciente y le echa bicarbonato, las consecuencias clínicas incluso pueden ser más perjudiciales que el beneficio. Entonces no aplica tratar el pH per se. ¿Qué es lo que hay que tratar? Lo que está causando la acidosis o la alcalosis. ¿Listo? Bueno, cuando ya los mecanismos o los valores pasan por debajo de 7,25, más de 7,55, indica que esos mecanismos amortiguadores ya obviamente son insuficientes. Del bicarbonato. Ahorita vamos a juntar todo esto. Del bicarbonato, entonces, ya les dije, ya les adelanté, que el bicarbonato entonces es el CO2 en forma combinada, que de esta manera, como HCO3 se transporta el 95% del CO2. Y esto gracias a que al agua y a la molécula y a la enzima de anhidrasa carbono. Esa es la que permite coger el CO2 más... ¿Cómo? Ajá. Es el que permite coger entonces, como lo ven a su derecha, el CO2 más agua y producir H2CO3, si es forma hidratada. Y si es CO2 combinado, que es la mayoría, entonces es HCO3 con un hidrogenio por ahí suelto. ¿Listo? Entonces esas son las formas como se transporta el CO2. CO2 solito libre es la mínima cantidad. La mayoría, acuérdense, es como HCO3 y un hidrogenio aparte. La forma hidratada es también una mínima porción.